Martín Lutero fue un teólogo reformador y líder religioso alemán que desempeñó un papel crucial en la Reforma protestante del siglo XVI. Nació el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, Alemania. Lutero se convirtió en monje agustino y luego en profesor de teología en la Universidad de Wittenberg. La Reforma protestante, iniciada por Lutero, fue un movimiento que buscaba reformar la Iglesia Católica Romana, que en ese momento enfrentaba problemas, como la corrupción y la venta de indulgencias. Lutero se opuso a la venta de indulgencias y emitió sus famosas 95 tesis en 1517, que criticaban diversas prácticas de la Iglesia. Este evento es considerado el punto de inicio de la Reforma. Lutero defendió la idea de la justificación por la fe, argumentando que la salvación no se alcanzaba a través de las obras, sino por la fe en la gracia de Dios. Su traducción de la Biblia al alemán permitió que la gente común tuviera acceso directo a las Escrituras. Su influencia llevó a la formación de diversas denominaciones protestantes, como los luteranos. La Reforma tuvo un impacto significativo en la historia europea y en la configuración del panorama religioso y cultural de la época. La contribución más importante de Martín Lutero fue su papel en la Reforma protestante, un movimiento que tuvo un impacto significativo en la Iglesia Católica y en la historia europea en general. Algunos de los aspectos más destacados de su obra incluyen las 95 tesis. Martín Lutero publicó sus 95 tesis, que criticaban la venta de indulgencias por parte de la Iglesia Católica. Estas tesis fueron clavadas en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg y marcaron el inicio de la Reforma protestante. Énfasis en la justificación. Por la fe Lutero enseñó que la salvación no se obtiene a través de las obras, sino por la fe en la gracia de Dios. Esta doctrina central de la justificación por la fe influyó en gran medida en la teología protestante. Lutero tradujo la Biblia al alemán, lo que permitió que las personas comunes tuvieran acceso directo a las Escrituras. Esto contribuyó a la difusión de sus ideas y al fortalecimiento del luteranismo. Establecimiento de la liturgia en alemán. Lutero abogó por la realización de los servicios religiosos en alemán, en lugar de latín, para que la congregación pudiera comprender mejor las enseñanzas bíblicas. La Reforma liderada por Lutero condujo a la formación de la Iglesia luterana y en última instancia, a la creación de varias denominaciones protestantes en Europa. El impacto de Martín Lutero va más allá de estos puntos, ya que su obra influyó en la configuración del cristianismo occidental y tuvo consecuencias duraderas en la historia religiosa y cultural de Europa. Martín Lutero experimentó una serie de eventos y reflexiones que lo llevaron a convertirse en líder de la Reforma protestante. Algunos de los factores clave incluyen: crisis espiritual. Lutero, siendo monje agustino, enfrentó una intensa crisis espiritual y de conciencia. A pesar de sus esfuerzos devotos, se sintió incapaz de encontrar la paz y seguridad en su relación con Dios a través de las prácticas religiosas de la Iglesia Católica de la época. Durante un viaje a Roma en 1510, Lutero quedó impactado por la corrupción y el materialismo en la Iglesia, lo que exacerbó sus inquietudes sobre la dirección de la institución religiosa. La venta de indulgencias, un sistema por el cual las personas podían comprar perdón por sus pecados, fue un punto de conflicto para Lutero. La percepción de que la Iglesia estaba abusando de esta práctica para obtener fondos para la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, lo llevó a tomar una posición enérgica en contra. Por lo que Lutero decidió expresar sus objeciones a la venta de indulgencias mediante la publicación de sus famosas 95 tesis. Clavó estas tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. Este acto marcó el comienzo de su desafío abierto a las prácticas de la iglesia. Las ideas de Lutero ganaron apoyo tanto entre la población común como entre académicos. Sus escritos se difundieron rápidamente gracias a la imprenta, lo que contribuyó a la rápida propagación de las ideas reformistas. En resumen, la motivación de Lutero para convertirse en líder de la Reforma protestante surgió de una combinación de sus experiencias personales, su desencanto con las prácticas de la Iglesia y su convicción de que la enseñanza bíblica y la fe en la gracia divina eran fundamentales para la relación con Dios. Su liderazgo emergió a medida que se convirtió en una figura central en la defensa de estas creencias y en la creación de una alternativa al status quo eclesiástico de su tiempo.
Martín Lutero fue un prolífico escritor cuyas obras tuvieron un impacto significativo en la teología y la Reforma protestante. Algunos de sus libros más destacados incluyen Disputas sobre el poder y la eficacia de las indulgencias 1517. Este es el documento que contiene las famosas 95 tesis que Lutero clavó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, marcando el inicio de la Reforma protestante. A la nobleza cristiana de la nación alemana 1520. En este escrito, Lutero aborda a los gobernantes y nobles alemanes, instándolos a intervenir en la reforma de la iglesia y criticando la autoridad papal. La cautividad babilónica de la Iglesia 1520. En esta obra, Lutero critica las prácticas sacramentales de la Iglesia católica y aboga por una mayor participación de los laicos en la administración de la comunión. Acerca de la libertad del cristiano 1520. Lutero explora temas de fe y libertad en esta obra, argumentando que un cristiano es libre mediante la fe y está sujeto a su prójimo a través del amor. La Gran Confesión 1528. Este es un tratado en el que Lutero presenta una defensa sistemática de las enseñanzas de la Reforma protestante. Catecismo Menor y Mayor 1529. Lutero escribió estos catecismos como herramientas para la enseñanza de la fe a los laicos. El Catecismo Menor se centraba en enseñar a los niños, mientras que el Catecismo Mayor abordaba cuestiones más profundas para adultos. Lutero desempeñó un papel fundamental en la traducción de la Biblia al alemán, lo que facilitó el acceso directo a las escrituras para la población de habla alemana. Estas son solo algunas de las muchas obras escritas por Martín Lutero. Sus escritos abarcan una amplia gama de temas, desde la teología hasta cuestiones sociales y eclesiásticas. Su influencia en la Reforma y en la teología cristiana perdura hasta el día de hoy. Martín Lutero poseía varias fortalezas que contribuyeron a su papel destacado en la Reforma protestante y en la configuración del cristianismo del siglo XVI. Algunas de estas fortalezas incluyen: Lutero recibió una educación académica sólida. Estudió en la Universidad de Erfurt y más tarde ingresó a la Orden de los Agustinos. Su formación en teología y filosofía le proporcionó una base sólida para su posterior desarrollo teológico y su capacidad para abordar cuestiones doctrinales. Lutero era conocido por su agudo intelecto y habilidad para el análisis teológico. Su capacidad para examinar críticamente las escrituras y cuestionar las prácticas de la Iglesia católica contribuyó a su papel como líder reformador. Lutero experimentó una profunda convicción religiosa y una búsqueda ferviente de la verdad espiritual. Su crisis espiritual personal lo llevó a cuestionar las prácticas de la Iglesia y a buscar respuestas en la Biblia. Lutero demostró coraje al desafiar abiertamente las prácticas de la Iglesia católica, especialmente a través de la publicación de sus 95 tesis. A pesar de enfrentar la oposición de la Iglesia y de autoridades religiosas, Lutero mantuvo su postura y continuó defendiendo sus convicciones. La traducción de la Biblia al alemán por parte de Lutero fue una contribución significativa. Su habilidad lingüística permitió que las escrituras fueran accesibles para la población alemana común, lo que ayudó a difundir las ideas de la Reforma. Lutero ganó un considerable apoyo popular. Sus ideas resonaron con muchas personas que estaban descontentas con la corrupción en la Iglesia y buscaban una forma más auténtica de expresar su fe. El uso de la imprenta facilitó la rápida difusión de las ideas de Lutero. Sus escritos fueron ampliamente distribuidos, lo que contribuyó a la propagación de la Reforma protestante. En conjunto, estas fortalezas personales y circunstancias históricas contribuyeron al impacto duradero de Martín Lutero en la historia religiosa y en el desarrollo del protestantismo. Las luchas y esfuerzos de Martín Lutero en la Reforma protestante tuvieron una serie de resultados significativos que impactaron profundamente en la Iglesia y en la historia europea. Algunos de los resultados más destacados incluyen: la Reforma protestante condujo a una división en la Iglesia cristiana occidental. Surgieron diferentes ramas del protestantismo, como el luteranismo, el calvinismo y el anglicanismo, entre otras. La Reforma fragmentó la unidad religiosa y dio lugar a la diversidad de denominaciones cristianas. Fortalecimiento del individualismo religioso. La enseñanza de Lutero sobre la justificación por la fe y su énfasis en la relación personal con Dios, contribuyeron al fortalecimiento del individualismo religioso. Esto tuvo un impacto duradero en la forma en que las personas abordaban su fe y su relación con la autoridad eclesiástica. Énfasis en la educación. La Reforma protestante promovió la importancia de la educación, tanto religiosa como secular.
Se establecieron escuelas y universidades para la formación de líderes religiosos y la educación general de la población. Impacto en la política y la sociedad. La reforma también tuvo implicaciones políticas y sociales. En algunos lugares, los príncipes y gobernantes se alinearon con la reforma, llevando a cambios en la estructura de la Iglesia y en la relación entre la Iglesia y el Estado. Influencia en el desarrollo del pensamiento moderno. La reforma contribuyó al surgimiento de nuevas ideas sobre la autoridad, la libertad religiosa y la interpretación de las Escrituras. Estos principios influyeron en el pensamiento moderno y en la evolución de las sociedades occidentales. La reforma también llevó a conflictos religiosos y guerras, como la Guerra de los 30 años, que afectaron a Europa y tuvieron consecuencias duraderas en la historia del continente. En resumen, las luchas de Martín Lutero y la Reforma Protestante llevaron a una transformación significativa en la Iglesia y en la sociedad europea, dando forma a la historia religiosa y cultural de la región y dejando un legado que perdura hasta el día de hoy. Las reflexiones y enseñanzas de Martín Lutero han dejado un impacto profundo en la teología cristiana y en la historia religiosa y cultural. Algunas de las lecciones y reflexiones que se pueden extraer de su legado incluyen: la libertad religiosa y resistió la autoridad papal que consideraba contraria a las enseñanzas bíblicas. Su lucha por la libertad religiosa contribuyó al desarrollo de la idea de la libertad de conciencia y a la separación de la Iglesia y el Estado en algunos contextos. A pesar de sus críticas a las prácticas de la Iglesia, Lutero enfatizó la importancia del amor y el servicio al prójimo. Su obra acerca de la libertad del cristiano destaca la idea de que el cristiano es libre en su fe pero se somete voluntariamente al servicio amoroso hacia los demás. Lutero mostró un fuerte compromiso con la verdad y la integridad, desafiando abiertamente las prácticas que consideraba contrarias a las Escrituras. Su valentía y determinación para enfrentar la oposición contribuyeron a su impacto duradero. Lutero defendió la idea de seguir la propia conciencia, siempre y cuando estuviera fundamentada en la palabra de Dios. Esto contribuyó a la idea de la importancia de la conciencia individual en asuntos de fe y ética. En conjunto, el legado de Martín Lutero nos deja con enseñanzas sobre la importancia de la fe, la libertad religiosa, el servicio al prójimo y el compromiso con la verdad. Su influencia sigue siendo evidente en la diversidad de denominaciones cristianas y en el pensamiento teológico y religioso moderno. Es difícil afirmar con certeza que hay datos sobre Martín Lutero que nadie sabe, ya que su vida ha sido objeto de estudio durante siglos y muchas de sus acciones y escritos son bien conocidos. Sin embargo, aquí hay algunos aspectos menos conocidos o curiosidades sobre Martín Lutero. Afición a la música. Lutero tenía una profunda apreciación por la música. Es conocido por haber compuesto varias canciones y himnos, incluyendo el famoso himno In feste Burg ist unser Gott, Castillo fuerte es nuestro Dios. Matrimonio. Contrariamente a las expectativas monásticas de su tiempo, Lutero se casó con una monja llamada Catalina de Bora en 1525. Su matrimonio fue considerado revolucionario y simbolizó su posición sobre el matrimonio clerical. Nombre cambiado. Lutero nació como Ludwig, pero cambió su apellido Lutero después de entrar en la orden de los agustinos. La palabra Lutero se deriva de la palabra latina Luterius, que significa de Lutero. Dificultades de salud. A lo largo de su vida, Lutero experimentó diversas dificultades de salud, que incluyeron problemas cardíacos y dolores físicos. Su salud influyó en algunas de sus decisiones y en su estilo de vida. Afición a la cerveza. Lutero era conocido por disfrutar de la cerveza, una bebida muy común en la Alemania de su época. Existen anécdotas que sugieren que incluso tenía su propia receta de cerveza. Toma de decisiones en el Wartburg. Durante su estancia en el castillo de Wartburg después de ser declarado fuera de la ley, se dice que Lutero tomó decisiones importantes, como la traducción de la Biblia al alemán, mientras estaba escondido y usando el seudónimo Louis. Relación con el diablo. Se ha sugerido que Lutero tenía una relación compleja con la idea del diablo. A lo largo de su vida, informó haber tenido encuentros y discusiones con el diablo, y en su obra de Servo Arbitrio, sobre la voluntad esclava, discute la teología de la lucha contra Satanás. Estos detalles proporcionan una visión más completa y diversa de la vida de Martín Lutero, mostrando aspectos de su personalidad y circunstancias que no siempre son los más destacados en los relatos históricos más comunes.